En el episodio de hoy, directos oyentes, voy a ocuparme de la evolución de los sistemas operativos desde Multics a Linux. Inicialmente, la noción que hoy tenemos de un sistema operativo no existía. En los primeros tiempos de la electrónica e informática iban tan unidas como uña y carne que se concebía la elaboración del programa como una tarea accesoria involucrada en el proceso mismo de construcción, producción y ofrecimiento de la máquina. Es decir, se elaboraba el programa de funcionamiento, lo que hoy llamamos sistema operativo, como un procedimiento para que funcionara la máquina. Un procedimiento no autónomo, no diferenciado, que iba perfectamente unido. El primer computador, la computación tiene una prehistoria, evidentemente, pero el primer computador, propiamente dicho, que se construye para fines militares en Estados Unidos en la segunda mitad del año 1945, tenía un peso de unas cuantas toneladas, creo recordar que 12, era un tetraedro con una superficie de 28 metros cuadrados y una altura de 2 metros. Lo cual quiere decir que pocos de nosotros tenemos un salón, la habitación mayor de nuestra casa, normalmente, donde pudiéramos meterlo. Se requería una estancia enorme. Más luego, evidentemente, espacio para la aireación, porque aquella máquina se sobrecalentaba y era necesario tenerla refrigerada. Bueno, todo era el primer paso. Y eran de tal costo, aquellas máquinas, que el uso primero fue militar, exclusivamente militar. Para la ingeniería militar, para las funciones de espionaje y contraespionaje, eso lo sabemos perfectamente, de ahí la influencia de Turing y los antecedentes, lo que se llamó la máquina de Turing, los cálculos de encriptación y desencriptación. Bueno, todo eso lo sabemos muy bien, pero luego había cálculos para la trayectoria y resistencia de los materiales del armamento y del contraarmamento, de los instrumentos de defensa, de protección, y luego cálculos de enorme complejidad. De esa primera función, ya a lo largo de los años 50, se pasará a funciones civiles, limitadísimas en un principio, entonces porque ¿quién podía costear una máquina tan cara? E incluso cara de compra o de alquiler y cara de funcionamiento, porque, como digo, requería una instalación muy idónea, difícil y costosa. Toda esa refrigeración, el mantenimiento, eran máquinas frágiles que sufrían averías. Todo el mantenimiento era costoso, el mantener el equipo técnico con habilidades, destrezas y conocimientos adecuados, era muy difícil. Y entonces empezó a usar, por ejemplo, las oficinas de los censos, porque trabajaban con tantísimos millones de datos que no había modo de seguir haciéndolo con calculadoras y menos aún con papel y lápiz. Y algunos departamentos de matemática. En los años 50, 60, se van a fabricar nuevas macrocomputadoras que serán mainframes, es decir, una máquina muy grande, mucho menor que las de los años 40, pero todavía de un volumen y un peso considerables, solo que el intercambio hombre-máquina no se va a hacer porque el operario encargado de conectarse con la máquina se acerque directamente a ese computador principal, sino que conectados por cable con el computador principal se van a crear los puestos de trabajo, workstations, que pueden ser múltiples en un mismo establecimiento, en un mismo local, pero a lo mejor en el mismo cuarto, o más probablemente en cuartos diferentes conectados por cable. Y como digo, algunos departamentos de matemática, para solventar problemas dificilísimos, complejísimos, van a adquirir algunos de esos
computadores y utilizarlos en los cálculos. ¿Cuántos fueron? 1, 2, 3, no lo sé. Pocos. Uno de ellos fue el MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts, que ya entonces, los años 50, y hoy, en los años 20 del siglo XXI, era y sigue siendo una de las grandes instituciones académicas, no solo de los Estados Unidos, sino del mundo. Y había creado un departamento, una unidad de matemática y computación, en Mathematics and Computation, cuyo líder, cuyo moderador, fue el físico, doctor en física, hispano-estadounidense, don Fernando José Corbato y Jensen, nacido en Estados Unidos, pero con la doble nacionalidad española y norteamericana, hijo de Hermenegildo Corbató, un castellonense que había emigrado a Estados Unidos, y Corbató, que bueno, hizo su servicio militar, evidentemente, durante la Segunda Guerra Mundial. En el año 56 se doctoró en física, con una tesis, en realidad ya de física matemática, enseguida llevado por sus inquietudes intelectuales al ámbito de la matemática, y que se topó, por ello, con problemas que no podía resolver ni, evidentemente, con papel y lápiz, ni con las calculadoras, sino que requería el nuevo instrumental que era la computación. Corbató ha sido un genio de la informática. Va a crear el sistema operativo Multics. Multics es un acrónico de Multiplex Uniform Informatic Service, algo así. Y este sistema operativo no lo va a idear, no va a ser el sueño de una noche de verano, sino el producto, la conclusión acumulada de muchos pequeños descubrimientos e inventos. Corbató se va a topar con un problema, no él todos, pero vamos, él lo va a saber solucionar, y es que en la interfaz hombre-máquina se perdía tiempo, porque el operario enviaba una instrucción, un cúmulo de instrucciones a la máquina, ésta las procesaba con lentitud, porque claro, aquellas máquinas potentísimas para su época eran ridículamente débiles para aquello a lo que hoy estamos habituados, y además lentísimas, pese a todos los recursos que consumía y a la dimensión, a la energía que se consumía, pese a todo eso, eran procesadores lentos. En el ir y venir de instrucciones y respuestas se perdía tiempo, teniendo en cuenta que el funcionamiento de la máquina, el interfaz hombre-máquina, costaba $600 por hora. $600 de entonces. Hagan la cuenta de lo que eso significa hoy. O sea que en términos económicos, por eso casi nadie podía hacer frente a esos gastos. Ni siquiera en el mundo académico. Habría 1, 2, 3 universidades, como mucho, en Estados Unidos, el país más rico del mundo, donde eso fuera posible. Entonces, para evitar esa pérdida de tiempo, Corbató inventó primero la cinta magnetográfica, una cinta magnética en la cual se grababan instrucciones procedentes. Había una serie de programadores en el mismo establecimiento que tenían, cada uno de los cuales escribía unas instrucciones para resolver unos problemas. En vez de enviar un cúmulo de instrucciones, esperar a la devolución al educto y luego otro cúmulo de instrucciones, se grababan esos cúmulos separados, evidentemente por una señal sintáctica de separación, y la máquina, por tanto, procesaba secuencialmente y enviaba las respuestas concatenadamente. Eso hizo ganar mucho tiempo, pero todavía estaba el problema de cómo conseguir, he hablado de un mainframe, una máquina principal conectada por cable a los diferentes puestos de trabajo, workstations. Bueno, cómo hacer que simultáneamente diversos programadores u operarios desde sus respectivos puestos de trabajo pudieran enviarle a la máquina sus inductos para obtener los eductos. Y Corbató solucionó el problema con una idea, muchísimas ideas geniales que tuvo, pero una de ellas fue la compartición del tiempo, time sharing. Es decir, en realidad time sharing
no significa exactamente que el tiempo se comparta, que se simultaneen las tareas, sino que, en realidad, cualquier lapso de tiempo, un minuto, un segundo, una décima de segundo, se divide en dos mitades. Y esta en dos mitades, y esta en dos mitades, y así al infinito. Bueno, quizá los teóricos de la física, de la mecánica cuántica, me refutarán y dirán que no, que hay un quantum mínimo. Pero en fin, según pensamos normalmente, que tenemos una mentalidad que nos viene pues de Demócrito, no, bueno, Demócrito era atomista, de Aristóteles quizá, pues tenemos una idea, o de Anaximandro, del Apeiron, pensamos que bueno, todo es infinitamente divisible, y el tiempo lo es. Entonces, dividiendo el tiempo en pequeños cachos, se puede hacer que uno de los operadores en un cacho de ese tiempo envíe su inducto, otro a continuación envíe el suyo, y al mismo tiempo, cada vez que si yo estoy operando en una workstation y tengo que enviar un inducto a través de mi puesto de trabajo al mainframe, bueno, pues se divide en trozos, se trocea, y cada trozo se envía en un cachico de ese tiempo. De tal manera que en otro cacho, en el cacho subsiguiente, se da lugar a que mi vecino envíe el suyo, y así sucesivamente. Cuando viene el educto, también tenemos la impresión de simultaneidad, pero en realidad no hay genuina simultaneidad, sino que van viniendo en fracciones de tiempo tan pequeñas que nosotros lo vemos como simultáneamente. Bueno, todo eso, la idea es sencilla, la elaboración requiere la mente prodigiosa de un matemático de primerísima fila, como era Corbato, y todo eso vino de él, como vinieron tantas otras ideas a las cuales hoy estamos habituados. La noción de fichero, file. Bueno, pero esto hoy manejamos y nos parece que ha sido así toda la vida, pero no es así. Cuando se empezó la informática, la electrónica, no se sabía los datos, no se sabía cómo agruparlos. Y finalmente vino la idea de unidad mínima de almacenamiento, que es el file. En el lenguaje hablado humano tenemos la unidad mínima de pronunciación, que es el fonema. La unidad mínima de significación, que es el monema. Bueno, pues en el lenguaje de la electrónica, de la informática, tuvo que inventar conceptos, porque era un lenguaje nuevo. Y se inventó la noción de file, fichero, la noción de directorio, cómo agrupar los directorios, la noción de árbol de directorios, subdirectorios. Corbato inventó más cosas. Inventó la nube, que hoy juega un papel tan importantísimo. El trabajo en la nube. Inventó el correo electrónico. Inventó el tratamiento de texto, Word Processor. Bueno, todo eso y mucho más. Ahora, ¿cómo comunicarse el informático, el operador, cómo se comunica con la máquina? Bueno, ya digo, viene de una workstation, un puesto de trabajo, conectado por cable con el mainframe, pero ese puesto de trabajo, ¿qué es? Bueno, pues es una máquina de escribir. Más o menos es como una máquina de escribir. En realidad es una máquina de escribir. El operario informático teclea en la máquina, teclea el inducto, el programa, automáticamente la máquina lo registra, el puesto de trabajo lo registra y transmite por cable al mainframe, que lo procesa y devuelve, y entonces lo devuelve escribiendo en el mismo papel de la máquina de escribir. Corre automáticamente el carro para arriba y leemos en lo que se ha desplegado, leemos el educto de la máquina. Claro, comprendo que muchos de ustedes, me imagino que muchos de ustedes no han visto máquinas de escribir, por lo menos nunca han trabajado con ellas. Somos los viejos los que durante la mayor parte de nuestra vida, bueno, sí, en mi caso la mayor parte, he trabajado con máquinas de escribir, pero bueno, me imagino que las han visto en películas, saben cómo son. Quien no la haya visto, pues toda la descripción que estoy haciendo quizá le cuesta trabajo imaginárselo. Bueno, ya después, esta idea, que yo sepa, no la ideó Corbato, se le ocurrió a alguien la pantalla, y en principio lo que se hizo como pantalla era un frontal se apartó de la máquina de escribir, se quitó el papel. No era la máquina de escribir, no tenía un carro con un papel que corría, era simplemente un teclado. Se pasó de la máquina de escribir al teclado, y el teclado enviaba por cable directamente el inducto, y el inducto venía en una pantallita que era de una línea, de 2 líneas, de 3 líneas, en el frontal
Bueno, también, inicialmente, también el propio inducto, porque así quien iba tecleando para ver lo que había escrito y corregir si era menester. Bueno, pues entendía que con una línea o dos o tres bastaba. Era, como también las últimas máquinas de escribir eléctricas, también tenían esa pantallita. Personalmente yo no la llegué a utilizar porque yo nunca pude adaptarme a la máquina de escribir eléctrica. Pasé de teclear en la máquina de escribir mecánica al teclado del computador. La fase intermedia de máquinas de escribir eléctrica tuve que acudir a una ayuda ajena porque yo no adquirí la habilidad para manejarlo. Bueno, pues la, el desarrollo conjunto de todas estas técnicas, el manejo de todos estos programas, requería este sistema operativo. El sistema operativo no bastaba con idearlo, como hizo Corbato, era preciso desarrollarlo, implementarlo, escribir todas sus partes, hacerlo más funcional y luego complementarlo con programas idóneos para las múltiples tareas, puesto que el Multics era un sistema multitarea, multiusuario, multifunción. Bueno, pues esas tareas requerían sendos programas, evidentemente. Y todo eso resultaba, el MIT tenía un excelente equipo de matemáticos. De matemáticos todavía no existía entonces la ciencia de la computación, la informática, la ingeniería informática. Era una parte de la ingeniería electrónica. Bueno, pues, pero el MIT empezó el equipo del que he hablado, Mathematics and Computation, principalmente con matemáticos. Bueno, pues era necesario complementar con ingenieros electrónicos y con otro personal y otros recursos que excedían, recursos económicos y recursos materiales, que excedían los de la institución académica. Y por eso se asoció con dos grandes empresas, la Bell, filial de AT&T, la gran empresa de telefonía y telecomunicaciones, telegrafía, y telex, de todo lo que fuera telecomunicación, y la General Electric. Y estas aportaron mucho dinero, pero se hartaron. Se hartaron porque son empresas, o eran empresas con ánimo de lucro, y la inversión, el Multics, resultó que tragaba, y la rentabilidad no se veía. Es decir, que, bueno, quizá eso algún día será rentable, pero los gestores, los managers de esas empresas, tenían que responder ante la junta de accionistas, repartiendo dividendos y mostrando que su gestión era rentable. Y, claro, si estaban invirtiendo en una inversión que sería rentable 15 años después, bueno, pues eso no interesa a ninguna empresa. Entonces se retiraron del proyecto y al retirarse del proyecto surgió una leyenda negra contra Multics, al que se acusó de ser un proyecto desmesurado, sobrecargado, overloaded and over everything, que dijo, me parece que fue eh, uno de los fundadores de lo que después va a ser el Unix. Digamos que para tomar distancia respecto del Multics, pues los inconvenientes o defectos del exceso, de la desmesura, de la complejidad, de la dificultad del Multics, bueno, pues se van a sobrecargar. Sí, creo recordar que fue Ken Thompson, no estoy seguro, el que lanzó aquella acusación. Ken Thompson y Dennis Ritchie, este último es el autor del lenguaje de programación C, que hoy, bajo una variante, sigue existiendo, el C++. Bueno, pues eran dos informáticos, probablemente eran dos ingenieros electrónicos, que trabajaban para la Bell. Cuando la Bell se retiró del proyecto Multics, quedaron ociosos y entonces la Bell les permitía que dedicaran su tiempo a su trabajo, pero ya con unas máquinas muy pobres, hoy hablamos en nuestros dispositivos de almacenamiento de terabytes, de gigabytes, de megabytes. Entonces creo que la máquina con la que estuvieron trabajando tenía una capacidad de almacenamiento de medio megabyte. Bueno, era un instrumental limitadísimo, para el cual el Multics hubiera resultado absolutamente inviable, inservible, y
Entonces se prescindió de él y lamentablemente se quiso prescindir de todas las ideas innovadoras de Corbató. La compartición de tiempo, la multitarea, el multiusuario y el Unix, escrito inicialmente UNICS, que lo ideó, me parece que fue Brian Kernighan, Brian Kernighan, otro de los creadores del Unix. Creo que fue el inventor de esta denominación, que después, no sé en qué momento ni por qué, a quién se le ocurrió pasar de CS a X. Quizás se fue diciendo verbalmente Unix y alguien lo oyó y escribió con X y era más cómodo, más económico y se adoptó. Bueno, inicialmente la idea del Unix era el anti-multix, es decir, nada de multiusuario, sino uniusuario, nada de multitarea, sino unitarea, nada de compartición de tiempo, sino que era justamente por ser una tarea una tras otra, hacer una tarea y hacerla bien. Ese fue el eslogan. Posteriormente, la evolución posterior permitió recuperar las ideas del multix y al mismo tiempo hacerlo con una nueva doctrina, con una nueva metodología propia del Unix, que vamos a ver enseguida, más elegante, más económica, pero cuya alma, cuya inspiración, cuyas ideas básicas eran recuperadas las de Corbató. Yo pienso que la evolución posterior ha atribuido a estos autores que idearon el Unix el mérito, todo el mérito que les incumbe, que les es debido, pero se ha olvidado un poco de que por detrás de ellos está la obra del Multix y que una parte nada despreciable de su labor fue no la de los momentos iniciales del Unix, sino la de los posteriores. Es decir, cuando tuvieron oportunidad de recuperar las ideas básicas del Multix, aunque haciéndolo con una metodología nueva, como he señalado. La metodología nueva va a consistir en un cúmulo de 4 principios. Principios orientativos, pautas, portabilidad. Bueno, de algún modo, el propio Corbató, con su sistema Multix, ya había querido hacer un sistema portable, es decir, que pudiera correr en arquitecturas, en máquinas de construcción diversa, en metales diferentes. Pero bueno, esto lo vieron los creadores del Unix con mayor claridad y lo eligieron en un principio esencial. Importantísimo en su época, estamos hablando, ellos empezaron a desarrollar el sistema en aquel año de la gran revolución o del gran trastorno, de la gran mutación que fue en 1968, 69. Y entonces se estaban creando otros muchos sistemas operativos, pero uno para cada máquina. Es decir, que el fabricante de una máquina es cuando se estaba pasando del macrocomputador al minicomputador. Todavía no al microcomputador, eso vendrá después. El minicomputador, que era una consola, por eso se llamó consola, como un armario, digamos. No toda una gran estancia, sino un armario con un puesto de trabajo acoplado encima de la mesa, que es lo que se llamó los Lagobero, es decir, transportable. No portátil, porque evidentemente era transportable, pero como quien transporta un baúl o una maleta, algo difícil de transportar, no con una mano. Bueno, pues se estaban fabricando esos nuevos computadores y diversas marcas, y cada una incorporaba a su máquina un sistema operativo. En cambio, la primera pauta del Unix fue hacer un sistema operativo portable, o sea, utilizable por máquinas diversas de diferente arquitectura. Segundo principio, claridad. Claridad, en realidad son 3 coprincipios: claridad, sobriedad, simplicidad. La escritura de los programas deberían ser claros, sobrios, es decir, económicos y simples. En realidad este es un principio matemático de elegancia que todo matemático, incluso quienes, como un servidor de ustedes, no ha sido nunca un matemático, pero bueno, se ha acercado a ese ámbito con su trabajo de creador de sistemas de lógica matemática, que al fin y al cabo, sin ser matemática, pero bueno, está muy próximo, y durante una fase de mi vida para desarrollar esos sistemas anduve en contacto próximo y fui alumno de la
escuela de matemática en la Universidad de Lieja, bueno, pues recuerdo perfectamente mi participación en simposios internacionales organizados por los ingenieros electrónicos. Este principio de elegancia es fundamental que es difícil de entender, que es un sistema elegante. Bueno, es un anhelo, una aspiración de todo matemático, de todo creador de sistemas matemáticos, tener una axiomática elegante, una demostración elegante. Bueno, en informática también. Esta elegancia se articula en estos tres principios complementarios de claridad, sobriedad, hacerlo más con lo menos, no utilizar más recursos que los necesarios, no escribir programas más largos de lo necesario, y simplicidad. No complicar las cosas. Es un principio ockhamiano. Los filósofos conocemos la navaja de Ockham, entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem, no han de multiplicarse los entes sin necesidad. Bueno, pues no han de utilizarse recursos de programación más allá de lo necesario. Hacer los programas lo más sencillos y cortos posibles. Tercer principio o pauta, modularidad. En cada caso, cada módulo se encarga de una sola tarea. Luego el sistema en su conjunto va a volver a ser multitarea, pero está constituido por módulos, cada uno de los cuales se encarga de una sola tarea, hacer una tarea y hacerla bien. Y cuarto, complementariedad, justamente porque los módulos por sí mismos son limitados, pero ensamblando, empatando, articulando unos módulos con otros, complementándolos, este principio de complementariedad permite que se consigan resultados de gran alcance, muy ambiciosos, combinando esas diferentes modulaciones de una manera productiva. Bueno, así va a resultar el Unix, que va a arrancar, como digo, en los laboratorios de Bell, pero que se va a desarrollar en la Universidad de California en Berkeley. Hoy quizá la Universidad de California en Berkeley, el campus de Berkeley, no ha perdido, me parece a mí, un poco de la brillantez, el lustro que tenía en los años 70, 80 del pasado siglo, 90 quizá. Claro, yo lo recuerdo muchísimo porque en aquellos años, justamente, en que yo participé en los congresos de lógica multivalente organizados por la Asociación de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, y que tuve la enorme suerte de conocer personalmente y conversar reiteradamente con el creador del sistema, de los sistemas de conjuntos difusos, el ingeniero Lotfi-Zade, de Berkeley. Bueno, pues Berkeley era uno de los grandísimos centros intelectuales en todo el ámbito de la matemática, la informática, la computación, la lingüística, no sé si tanto la filosofía. Bueno, quizá hoy hay otros que han desplazado un poco a Berkeley, que yo sepa no forma parte de la liga Ivy, del club Ivy de las máximas universidades o de más prestigio, pero vamos, sigue siendo un lugar de importante prestigio. Entonces, Thompson y Ritchie, trabajadores de la Bell, obtuvieron, digamos, un año sabático, por decirlo así, en Berkeley, y se asociaron a los informáticos de la Universidad de California en Berkeley, y el verdadero sistema Unix salió de la labor mancomunada de unos con otros. Bueno, ellos volvieron después a la Bell, y la Bell fue sacando nuevas versiones del sistema Unix. En 1975 sacó la versión 6 y permitió, no difundió el código, no es que todavía no se tenía claro que el código de un sistema operativo o de un programa en general fuera una obra intelectual. Claro, ustedes dirán, pero bueno, ¿cómo no va a serlo? Uno se pone a escribir o a teclear como obra de su reflexión, de su pensamiento, y que lo que escriba sea un programa de computación, un ensayo filosófico, un libro de química o cualquier, como digo, un programa de computación o una novela. En todo caso, es una obra del intelecto, del espíritu. Lo puedo escribir en el idioma que hablo o en otro. Yo he escrito muchísimos trabajos en francés, en inglés, incluso durante la primera mitad de mi carrera académica. La mayor parte de mi obra no estaba escrita en español, solo mucho después. Mira eso. De manera que puedo escribir en latín, como se hacía
en otro tiempo. Puede escribir en código eh, y puede escribir en un lenguaje de programación. Entonces, hoy nos parece obvio que es una obra del espíritu. Y efectivamente eso está hoy confirmado por la jurisprudencia. Porque a alguien se le ocurrió que era una obra intelectual y por tanto estaba tutelada, protegida por la legislación de derechos de autor, pero inicialmente eso no se le había ocurrido a nadie. Justamente, como ya he dicho al principio, no se separaba el soft del hard. Entonces se entendía que la escritura del soft era complementaria, era como una faceta del diseño del hard, y podía estar tutelada por el secreto empresarial, como lo están las fórmulas. Por ejemplo, una fábrica de tintes tiene un secreto empresarial. No ha patentado, puede haber patentado, evidentemente, pero puede no haber patentado el procedimiento para fabricar el tinte, pero guarda el secreto empresarial. ¿Cómo se hace? No se dice, no se comunica al público. Bueno, pues inicialmente la Bell entendía más o menos el desarrollo del Unix por sus empleados, más o menos de ese modo. Pero bueno, como estos se habían beneficiado para el desarrollo del sistema operativo, de la estancia de estudio, de investigación en Berkeley, entendió que podía ser beneficioso el intercambio con la universidad y permitió que el código del Unix, de la versión 6, 1935, lo conocieran las universidades, se estudiara en las universidades para así tener un feedback, una reacción de los entendidos, de los estudiosos, de los profesores, investigadores universitarios en informática, que mejorarían su propia producción. Bueno, entonces en Australia, en la Universidad de Nueva Gales del Sur, un profesor, un doctor de electrónica, de ingeniería electrónica y profesor, escribió un poligrafiado publicado a ciclostil o mimeógrafo, como entonces hacíamos nuestros poligrafiados en las universidades. Bueno, yo a lo largo de muchos años de profesor en Quito y luego en León, publiqué en ciclostil diversos trabajos para mis alumnos. Bueno, pues él, para los seminarios, hizo un poligrafiado sobre el Unix. Sin embargo, al llegar el año 79, la empresa Bell sacó una nueva versión más avanzada del Unix y prohibió retroactivamente, con efecto retroactivo, que las universidades conocieran, difundieran o utilizaran, incluso para fines docentes o investigativos, el código. De manera que ahí estaba el poligrafiado de John Lyons, y como estaba prohibido, claro, ¿cuál era el alcance exacto de la prohibición? Porque todavía no se sabía con exactitud si el programa del Unix debía considerarse un secreto profesional de la casa Bell, o sea, de la ATT, o una obra protegida por derecho de autor. En todo caso, lo que había permitido a las universidades para sus estudios, para los cursos y seminarios, utilizarlo, era el permiso concedido por la Bell, o sea, por la ATT. Revocado ese permiso, pues era prohibido. Pues claro, por otro lado, prohibir algo tan importantísimo, justo cuando se estaba difundiendo el Unix, todavía en áspera lucha con otros sistemas operativos, como he dicho, ideados para sendas máquinas o marcas, pero el Unix no tuvo una carrera ascendente triunfal. Tuvo que luchar mucho para imponerse. Justo el atenerse a ese principio de portabilidad fue lo que acabó persuadiendo a los fabricantes de que era preferible. En vez de tener un sistema operativo elaborado de una vez por todas para su propia máquina, poder utilizar un sistema operativo portable, compatible con una diversidad de arquitecturas, de hard, pero que también podía actualizarse y por tanto mejorarse. Bueno, pues justo cuando el Unix estaba difundiéndose, estaba iniciando su marcha ascendente, poder estudiarlo para estudiantes de ingeniería informática, o de informática en general, pues era muy importante. Entonces, el poligrafiado de John Lyons se fotocopió, era el tiempo de la fotocopiadora. Otro invento que hoy creemos que ha existido siempre,
pero yo recuerdo cuando vi una fotocopiadora por primera vez y empecé a utilizar aquel tipo de máquina. Bueno, pues se hicieron fotocopias, se hacían seminarios nocturnos clandestinos para estudiar el poligrafiado. 4 lustros después, finalmente la Bell autorizó la publicación como libro de esa obra y se hizo ya con ISBN en 15.000, como un bestseller, 15.000 ejemplares que se vendieron como pan caliente. Bueno, pues cuando los informáticos de Berkeley desarrollaron su propia versión de Unix, la Bell litigó contra ellos. El litigio fue interpuesto en 1992, resuelto por un tribunal federal estadounidense año y medio después, a favor de la universidad. Únicamente le obligó a quitar algunos módulos o algunos renglones, porque consideró que la obra, ciertamente la programación, era una obra del espíritu amparada por el derecho de autor, pero que lo desarrollado por Berkeley era suficientemente diferente de lo que había desarrollado inicialmente la Bell para tener para persistir con entidad de su propio sistema operativo. Solo que no podía usar la marca Unix, propiedad de la Bell. Entonces se llamó BSD, Berkeley Service Development, o Berkeley Software Development. Bueno, BSD. Y ya BSD era Unix, tan Unix como el de la Bell. Bueno, finalmente la Bell, o la AT&T, acabó vendiendo la marca a Novell, a la casa Novell, y esta se lo vendió a un consorcio que existe actualmente, que es titular, que no tiene ánimo de lucro, que se llama Open Group, que tiene un patronato con miembros de platino, oro, plata, como toda esa parafernalia de las fundaciones, de los consorcios sin ánimo de lucro. Entre los miembros de platino están las empresas DXC, Fujitsu, Huawei, IBM, Intel, OpenText y Shell. Alguna como la Shell, no sé exactamente qué vínculo tiene con el mundo de la electrónica. Hoy, siendo propietaria de la marca Unix, siendo propietario, este consorcio permite el uso del membrete Unix a quienes lo soliciten, pagando siempre y cuando lo somete a un examen consistente en que se ajusten a unas determinadas pautas, compartan unos determinados rasgos, tengan un interfaz de usuario en modo texto que se ajuste a un CLI, que se ajuste a determinados parámetros, y una sintaxis también, y una estructura de ficheros y directorios que se atenga a una normativa. Tienen que cumplir esas características y además pagar una tasa. Entonces, generalmente, la mayoría de los Unix, de los sistemas que generalmente reconocemos como Unix, o han preferido guardar su libertad y no someterse a esas pautas, que pueden cumplir, pero prefiriendo poder transgredirlas marginalmente o en algunos aspectos, no estar obligados a ajustarse a todas esas pautas, o bien, aun ateniéndose escrupulosa religiosamente a todas esas pautas, no han querido pagar la tasa. Y, de hecho, hablaré enseguida de Linux. Una distribución de Linux pagó la tasa y fue reconocida como Unix, pero luego no renovó porque hay que renovar, no basta con haberlo hecho una vez. Se concede el permiso, la utilización de la marca por un lapso de tiempo, no sé si es anual, bienal, quinquenal, el que sea, y luego, agotado ese lapso, hay que renovar y pagar de nuevo la tasa. Bueno, pues no lo hizo. Lo que pasa es que yo argumento lo siguiente: si esa distribución de Linux solicitó y tuvo éxito en que se le reconociera ser Unix, todas las distribuciones de Linux, puesto que al fin y al cabo comparten todos esos rasgos, como ya he dicho, las distribuciones de Linux son diferentes, pero difieren en un 5, 10, 15%, como muchísimo 20%. Yo creo que no, pero bueno, admitamos que a lo sumo puede ser en un 20%. Bueno, evidentemente, si una de ellas es Unix, cualquier otra es Unix. Bueno, pues la privatización de los programas de software
y en particular del Unix por la casa Bell, que hizo que incluso la Universidad de Berkeley, su propio Unix, tuvo que rebautizarlo con otra denominación, como hemos visto. Esto creó una nueva cultura entre los desarrolladores de software. Hasta entonces los desarrolladores de software se pasaban unos a otros con confianza sus resultados. No había celos ni recelos. Ahora que no lo sabía, vamos a ver, los matemáticos, no de ahora, desde hace siglos, cuando no existía ni remotamente la idea del copyright, ya a veces eran un poco celosos. Incluso se comunicaban unos a otros las demostraciones con esquematizadas para no revelar del todo las cartas, no sea que el otro se adelantara y lo hiciera público con su propio nombre. O sea, que evidentemente cada uno era celoso de la titularidad de su propia obra, de su propio mérito, y las querellas intelectuales entre matemáticos, las acusaciones de plagio son viejísimas. Ustedes recuerdan la que Newton y sus fieles seguidores, adeptos, llevaron durante muchísimo tiempo contra Leibniz, al que acusaron de plagio por el cálculo infinitesimal e integral. Con que, pues, evidentemente, los informáticos también, o sea, esa plena confianza que acabo de decir, quizá habría que restringirle un poco, porque cada uno quería presentarse ante la universidad o ante el empleador como el inventor de una nueva solución, de un nuevo programa. Pero bueno, entonces las evaluaciones en el mundo académico no eran ni remotamente lo que son ahora. Los profesores, investigadores en las universidades gozaban de amplísima libertad académica. Hoy no. Hoy están totalmente controlados porque su obra tiene que estar ajustada a los programas. Y no pueden hacer nada si no es ajustados a programas. Entonces investigaban a su aire, a su bola. Y bueno, la remuneración no estaba en función de la evaluación. Bueno, en el mundo de la empresa seguramente era diferente, pero por lo menos en los departamentos universitarios pues existía esa confianza. Desde el momento en que se va a considerar que el programa es una obra del espíritu protegida por derechos de autor y cuya autoría debe, por tanto, quedar reservada, bueno, pues va a empezar a cundir un ambiente de desconfianza, va a cesar la colaboración descuidada, despreocupada. Cada uno va a guardar en su mesa de trabajo y cerrar bajo llave el cajón al terminar su jornada, que puede terminar en su despacho a las 3 de la mañana, a las 4 para irse a casa, pero antes de irse lo cierra. No pasa este papelito, mira lo que se me ha ocurrido para simplificar este módulo. Bueno, contra eso va a reaccionar el equipo en el MIT también, de Richard Stallman, un ingeniero electrónico que en 1983 va a crear el grupo GNU, una denominación acrónima autoinvolucrada. GNU significa GNU is not Unix. GNU no es Unix. ¿Cómo va a decir que es Unix cuando Unix es una marca registrada de la ATT? Bueno, pues hay que decir que lo que uno haga, aunque de hecho sí sea Unix, como lo era, pero diga que no lo era, en realidad es un escarnio, es por escarnio, por ironía, por sorna, como aparece esta denominación de GNU. Bueno, pues se forma el equipo GNU y lo encabeza Richard Stallman. Richard Stallman formula la licencia pública de uso, que enseguida va a desarrollar y pulir con la ayuda de abogados. Él no es abogado, no es jurista, él es un ingeniero informático, pero la licencia se va a ir perfeccionando. Y de ella hablaré en un episodio posterior, y bajo este amparo, con este grupo, auspiciado inicialmente por el MIT, se va a formar un equipo que va a producir un cúmulo de utilidades gigantesco, cientos, miles, con librerías, con la gama de esas utilidades GNU es tan enorme que la enumeración completa requiere, solo de los nombres, requiere varias páginas. Bueno, todo eso colocado bajo la licencia. No todo ello desarrollado por el equipo del MIT. Enseguida este va a ser arropado por electrónicos informáticos, no solo de Estados Unidos, sino de muchísimos países que van a colaborar
altruistamente, sin remuneración, para el desarrollo de esas utilidades. El proyecto es hacer un sistema operativo. El sistema operativo GNU. GNU no es Unix, es un Unix que dice no serlo. Reescrito de nuevo. Reescrito sin copiar para nada el código del Unix, pero con el mismo resultado, es decir, que tenga un árbol de directorios similar, una sintaxis similar, unas pautas idénticas, una estructura similar y o muy parecida y, por tanto, es un producto que en rigor es Unix, pero que no va a reivindicar ese nombre e incluso va a decir lo contrario, que no lo es. Bueno, pues para que eso funcione, para que todo ese cúmulo de utilidades funcione como sistema operativo, es preciso que exista la piedra maestra en la cúpula, en la cúspide. ¿Cuál va a ser el kernel? Necesita un kernel. Entonces, Richard Stallman estuvo al habla con diversos estudiosos y se hicieron proyectos de kernel, hubo varios, pero no llegó a haber acuerdo sobre la licencia, porque se le ofrecieron algunos kernel. Evidentemente estamos en torno al año 1990-91, era todavía incipiente, pero bueno, ya, y se hizo uno, el HURD, que todavía existe, se sigue desarrollando, pero en fase de prueba. Bueno, finalmente no hubo acuerdo sobre la licencia con los otros proyectos, sí la hubo con el HURD, pero el HURD era inmaduro, entonces se podía trabajar con él, pero no ofrecer al público para decirle, este es un sistema operativo. Y este aquí que en agosto de 1991, un estudiante finlandés, sueco-finlandés para ser más exacto, o sea, de la nacionalidad sueca dentro de la República de Finlandia, trabajando como ejercicio de escolar, creo que de maestría, escribió una tesis como un proyecto de kernel. Se inspiró en el Minix, una variedad de Unix que existía entonces, se inspiró. Digamos que eso le dio alguna idea. De nuevo, no hubo ninguna copia, no hubo ningún plagio, hubo una reescritura desde cero. Y ese kernel, que era en agosto de 1991, era la primerísima fase incipiente, embrionaria, la puso, bueno, al principio la puso bajo una licencia lo que se dice en inglés public domain, pero luego cambió y conoció el proyecto del GNU y la puso bajo la licencia de Richard Stallman, General Public License. Y dijo este estudiante, cuyo nombre es Linus Torvalds, por eso titubeó sobre cómo llamar al kernel. Le parecía presuntuoso, pero al final lo aceptó, llamarlo Linux, porque evidentemente la consonancia de la palabra Linux se parece muchísimo a Unix, parece de Linux a Unix, con la L delante, y al mismo tiempo Linux es igual que el nombre de pila del creador inicial del kernel, con la única diferencia de que reemplaza la S final por una X. Bueno, esto le daba un poco de corte, le daba un poco de sonrojo, pero bueno, esa falsa modestia la acabó superando y se llamó así. Y Linus dijo entonces que si ya el GNU hubiera tenido un núcleo funcional operativo ofrecido al público, él no se habría tomado la molestia de desarrollar el suyo propio. Finalmente tuvo lugar el matrimonio entre el kernel desarrollado por Linus Torvalds y el cúmulo de utilidades GNU, y el kernel más las utilidades constituyeron el sistema operativo Linux. El sistema operativo Linux, que va a tener sus primeras distribuciones en torno a 1992-93, de todas las de la primera hornada, la única que persiste hoy es Slackware, que no fue la primera, pero las demás, las anteriores, se extinguieron, han fenecido, y la única de esos años, de esa primera mitad de los 90, que persiste es la de Slackware, de Patrick Folkerding. Bueno, pues eran, evidentemente, ya hablé de esto, de cuando yo tentativamente conocí
este sistema operativo, intenté instalarlo en la institución donde yo trabajaba. No mis colegas investigadores, pero sí el personal técnico con el que yo me relacionaba para la revista electrónica de filosofía Solites que saqué por entonces, y ellos empezaron a utilizar el Slackware, Linux, tentativamente. Por ellos lo conocí, lo intenté yo, pues ya dije que hasta el año 98 mis intentos no habían prosperado, porque porque el sistema aún no era suficientemente maduro, sea mucho más verosímilmente porque yo no sabía manejarlo, me faltaba destreza, me faltaba una orientación. Bueno, pues hasta el año 98 yo no lo adopté, aunque varias veces en los años precedentes había intentado utilizarlo. ¿Y qué era ese sistema operativo? Linux. ¿Qué sigue siendo? ¿Qué es lo que todas las distribuciones de Linux, menos una, distribuyen? Pues distribuyen el kernel que ya no escribe personalmente Linus Torvalds. Como ya dije, existe hoy una fundación Linux que nombra un equipo. Ese equipo tiene un coordinador y Linus Torvalds sigue siendo el supervisor último, quien, por decirlo así, da la última bendición, pone el último punto sobre las íes. Pero el desarrollo se hace con un equipo muy amplio, con miles de colaboradores de diversos países. Como creo que ya dije, lamentablemente, la Fundación Linux es de lamentar que dedica el 1% de su presupuesto al desarrollo del sistema operativo y un 99% a otras tareas y actividades muy meritorias, muy valiosas, muy interesantes: la inteligencia artificial, la nube, actividades de difusión, de intercambio. Todo ello, sin duda, interesante. Pero claro, que la actividad que le da la denominación sea el pariente no pobre, paupérrimo, bueno, pues esto plantea un problema. Pero en fin, ese es otro asunto. Entonces, toda distribución de kernel menos una, además del kernel, distribuye las utilidades GNU. Y además del kernel y de las utilidades GNU, distribuye algunos otros programas, generalmente, no siempre, programas puestos a disposición del público por sus creadores bajo la licencia GPL, pero no todos, porque al principio sí, los desarrolladores de las primeras distribuciones, Debian, Slackware, Red Hat, eran muy estrictos y solo se incluía software de esa licencia GPL. Luego se abrió la mano y se puso algunos programas bajo otras licencias, pero bueno, de distribución gratuita por lo menos. Y eso es lo que constituye una distribución de Linux. La excepción es Linux Alpine, que tengo entendido, no lo puedo afirmar, pero por lo que he leído, no incluye para nada las utilidades, más que las utilidades, yo lo que he leído es que no incluye las librerías GNU. Esto no sé si significa que no incluye ninguna de las utilidades GNU. Bueno, si es así, esto me da una explicación de por qué yo, cuando he intentado instalar Linux Alpine, que traté de instalarlo justo por una recomendación que había leído en internet, una de mis nuevas máquinas la he destinado, como ya dije, a NAS, o sea, a red doméstica, a la nube doméstica, a la nube casera. Bueno, pues había leído que el Linux Alpine era muy adecuado para esa función. Y traté de instalarlo, pero no pude, no supe, no se me dio. Yo esperaba instalar una distribución de Linux y me encontré con algo muy raro que yo no reconocía, no supe hacerlo. Bueno, claro, esto puede ser simplemente limitación mía, torpeza mía, no prueba absolutamente nada. Ahora, si efectivamente es verdad que el Alpine no contiene las utilidades GNU, pues yo, personalmente, tal como yo entiendo la palabra, no es Linux. Claro, ¿qué es Linux? Para el originador, el creador originario del kernel, Linus Torvalds, Linux es cualquier sistema operativo con el núcleo, con el kernel Linux. Ahora, esto no es verdad, porque hay otros. Está el Chrome de Google, está el Android, desarrollado también por un consorcio inicialmente coordinado o apadrinado por Google, y todavía preponderantemente en manos de Google. Está el Honor, que es una derivación del Android. Estos sistemas operativos, todos ellos comparten el kernel
de Linux, por supuesto, modificado. También las diferentes distribuciones de Linux tienen el kernel, cada una de ellas, modificado. El kernel que yo tengo con Ubuntu no es exactamente igual que el que tiene quien use Fedora o Arch Linux. Vamos, ese en lo sustancial, claro que sí, pero luego los desarrolladores de cada distribución lo compilan cada uno introduciendo ciertas modificaciones a tenor de las particularidades que vaya a tener su distribución del sistema operativo. Yo pienso que todos los Linux que tenemos el kernel, el mismo kernel, y que compartimos todas o muchas o algunas de las utilidades GNU, tenemos una experiencia muy similar, como ya dije, no en el escritorio. En el escritorio cada distribución tiene el suyo y pueden parecer o ser muy diversos. Pero esa es la superficie. Cuando se va más allá de la superficie y se llega a la línea de órdenes, al CLI, es cuando se ve el enorme parecido, la enorme similitud y en algunos casos la identidad entre las diferentes distribuciones. Yo, utilizando a lo largo de años 3 distribuciones tan diversas y alejadas como son Slackware, Fedora y Lubuntu, que es Ubuntu, vamos, es un sabor particular, específico de Ubuntu, pues me he dado cuenta de que los cambios, las diferencias, haylas, efectivamente, están ahí, pero las similitudes, las concordancias, las identidades son muchísimo mayores que esas diferencias. En cambio, como usuario del Android, que lo soy muchísimo, desde hace 13 años, pues no, la experiencia es totalmente diferente, el manejo de los ficheros es absolutamente diferente, la estructura profunda oculta al usuario puede que sea similar, pero desde el punto de vista del usuario no tiene nada que ver. No hay CLI, no hay línea de órdenes, los ficheros no tienen los mismos atributos, de manera que probablemente si yo no he tenido ocasión o tiempo o ganas de manejar los derivados gratuitos del BSD, que son 3, o Solaris u otros derivados de Unix, digamos, otras versiones del Unix, pero estoy seguro de que me sentiría muchísimo. Bueno, el Solaris sí lo probé. No persistí en él, pero sí lo probé. Creo que me sentiría muchísimo más en casa con cualquiera de ellos, siendo usuario de Linux, de lo que me siento con Android. Eso no quiere decir que esté a disgusto con Android. Bueno, para mis tabletas y móviles lo tengo, estoy muy contento del Android, pero claro, con un uso totalmente diferente. No lo podría en absoluto utilizar para lo que como instrumento de trabajo para lo que utilizo Linux. Y a su vez, el Linux, aunque sé que hay alguna versión para dispositivos móviles, pero creo que Ubuntu sacó una para móviles, pero creo que no ha tenido éxito y no se ha continuado. Pues yo pienso que para los dispositivos móviles Android está muy bien, no necesito Linux, pero para mis computadores, por supuesto, también creo que hay una versión de Android para computador, no la quiero para nada, quiero Linux, de manera que el compartir el núcleo, el kernel, no hace de dos sistemas operativos el mismo, por mucho que lo diga Linus Torvalds. Linus Torvalds es un grandísimo, eminentísimo informático al que debemos gratitud, pero naturalmente no estamos obligados a compartir su opinión, ni en ese aspecto ni en otros aspectos. Si Linus Torvalds dice que cualquier sistema operativo con el kernel de la Fundación Linux es un sistema operativo Linux, por otro lado, el padre de las utilidades GNU, Richard Stallman, se niega a utilizar y rechaza absolutamente la denominación de sistema operativo Linux, porque dice que en ese sistema operativo no aparece para nada la GNU de GNU, la G de GNU, y por tanto que oculta, que invisibiliza, que minusvalora la aportación de GNU. Y que para evitarlo habría que utilizar otra denominación como GNU/Linux, o GNU más Linux, o Linux, o Lignux. Linux ha sido una de sus ocurrencias. Ninguna de ellas, salvo GNU Linux, los más puristas decían y siguen diciendo el sistema operativo GNU Linux, el sistema operativo GNU Linux, igual que los más puristas del antisexismo tienen que decir todas y todos, las trabajadoras y los trabajadores, las usuarias y los usuarios. Es una opción que tienen tanto derecho
a ella, como quienes preferimos en principio de economía, usar atajos. Entonces yo prefiero el atajo Linux. Lo prefiero además porque el 90% de los usuarios es lo que dicen. Yo uso Linux. No, rara vez es que hablando, digamos, yo uso GNU Linux. Bueno, con la barra. ¿Cómo se pronuncia la barra? Bueno, pues dejémoslo así. El Linux es esa equivalencia, esa confluencia del kernel elaborado por la Fundación Linux con el cúmulo de utilidades GNU y eventualmente con otros aditamentos, con otro software. Ese es el sistema operativo Linux, y para mí está claro que el sistema operativo Linux es Unix. No es que sea Unixoide, es que es un verdadero Unix porque tiene, no ha sido escrito copiando el código original de la que originariamente tuvo el Unix. Se ha reelaborado, escrito desde cero, pero para producir un resultado que cumple todos los requisitos del Unix, y por tanto es un verdadero Unix. Bueno, pues con esto termino este episodio y seguiremos con otros desarrollos en los episodios siguientes.